Buenos días a todos. Dios les bendiga, es mi deseo. Amén. Que tengan un domingo súper espectacular. Amén. Y que la palabra que vamos a compartir esta mañana sea una bendición riquísima para cada uno de ustedes. Amén. Yo creo que tenemos que darle gracias a Dios, ¿sí? Por el don del Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque Él, como venimos estudiando y viendo en estas 2 últimas semanas, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y también de dominio propio. Amén. Y por medio de ese espíritu, de su Espíritu Santo, gloria a Dios, es que nosotros podemos experimentar una vida de victoria. Gloria a Dios, podemos vivir no solamente o disfrutar y tener la certeza de que tendremos y ya tenemos la vida eterna, sino que también podemos disfrutar y celebrar desde ahora una vida plena en Cristo Jesús, una vida de victoria, una vida de libertad, gracias al triunfo de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y con ese motivo, por eso hoy es el día tremendo, bueno, todos los días, pero el domingo es cuando la iglesia acostumbra a reunirse y celebrar esos cultos dominicales, ¿no? Todos, por lo general es el día en que la inmensa mayoría de personas, ¿no? Pues descansa de sus trabajos y entonces aprovechan para reunirse en las iglesias y alabar y adorar el nombre de Jesús. Amén. Si bien es cierto que la iglesia de Cristo está en todas partes, gloria a Dios, porque está formada por hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Que murieron al pecado y han resucitado para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. La iglesia está en todas partes y la iglesia está llamada a congregarse, no los domingos, sino todos los días de la semana, todos los días del año, para exaltar, para glorificar el nombre de Jesús, para entrenarse y para servir a Dios en la misión que Él nos ha encomendado. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana yo quiero hablar de lo que significa y de lo que implica para nosotros que Dios nos haya dado no solamente un espíritu de poder y de amor, sino hoy quiero centrarme en el hecho de que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Gloria a Dios. Amén. El dominio propio es la templanza, que se menciona como uno de los 9 componentes que forman el fruto del Espíritu Santo. Amén. Así que el dominio propio no es más que el control que Dios le ha dado al hombre a través de su Espíritu Santo para que el hombre pueda negarse al pecado, ¿sí? Para que el hombre pueda negarse a todo aquello que desagrada a Dios. Por eso en el texto que estamos leyendo en estas semanas, en 2 Timoteo, capítulo 1, ese texto yo creo que lo refleja perfectamente, ¿no? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Así que es el control que Dios nos da por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos negarnos al pecado. Gloria a Dios, para que podamos decirle no a toda tentación, a todo aquello que se levanta o que nos quiera seducir y arrastrar a hacer aquellas cosas que a Dios le desagradan y que ofenden a nuestro Dios y Creador. Amén. Una persona con templanza reacciona de forma equilibrada, ¿no? Delante de todas sus decisiones, delante de todas los deleites que pueda tener y presentar en la vida. Amén. ¿Por qué? Porque él puede controlar sus emociones. Una persona con dominio propio puede controlar sus emociones, puede controlar y dominar también sus impulsos. Gloria a Dios. Por eso la templanza refleja el dominio de la voluntad del hombre, ¿sí? Por el espíritu del hombre. Gloria a Dios. Es el dominio que el espíritu del hombre tiene sobre el alma, tiene sobre la voluntad del ser humano. Y permite, por tanto, el dominio propio, cuando el ser humano lo desarrolla, lo vive, lo practica, le permite a él poner límites a los deseos, esos deseos que generalmente se asocian con el pecado. Amén. Así que el dominio propio
forma parte, como dije ahorita, del fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo surge en nosotros cuando el carácter de Cristo está formándose, está desarrollándose en nuestro interior, ¿sí? Empezamos a pensar como Cristo, empezamos a amar lo que Cristo ama, a sentir lo que Cristo siente. Gloria a Dios. Cuando ese carácter se está formando en mí, el carácter de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, es cuando se manifiesta en mí el dominio propio, esta virtud, este fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios, se manifiesta cuando el carácter de Cristo se hace evidente en mi vida, pero también cuando la santidad empieza a ser una prioridad para mí. Gloria a Dios, cuando el hombre busca la santidad, cuando anhela vivir una vida de santidad, de integridad delante de Dios, entonces es cuando ese fruto, ese dominio propio, gloria a Dios, se empieza a evidenciar, a manifestar, a desbordar en la vida del creyente. Gloria a Dios. Por supuesto, el dominio propio no nace de la noche a la mañana. El dominio propio va a depender del amor que yo empiezo a experimentar hacia Dios, de mi amor hacia Dios, el amor que yo experimente por Dios. El dominio propio va a depender también del temor de Dios que hay en mi corazón. Gloria a Dios. Y también va a depender de la vida de consagración que yo tengo para con Dios. Amén. Ese fruto del Espíritu es importantísimo, sobre todo en estos tiempos donde el pecado nos bombardea. Las tentaciones están por todas partes. Siempre ha sido así. Claro que sí, siempre ha sido así, pero en estos tiempos que vivimos es increíble. Si antes las ofertas para pecar estaban al doblar de la esquina, hoy no están al doblar de la esquina, hoy están justo encima de nosotros. Amén. Donde quiera que vas, con un aparato, con el móvil en la mano, por ejemplo, o un ordenador, el pecado está ahí, ni siquiera tienes que hacer un clic. Hay publicidad y hay tantas cosas que saltan ahí a la vista continuamente. Te sientas un momento frente a la televisión para relajarte y ahí viene la publicidad y viene todo el bombardeo horrible, amén, que Satanás mismo, utilizando el sistema de este mundo, está enfilando hacia cada ser humano en este planeta. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el dominio propio es tan importante, gloria a Dios, que nosotros podamos ejercerlo, desarrollarlo, manifestarlo en nuestras vidas. Amén. Es imposible tener dominio propio sobre mis pasiones, sobre mis deleites, ¿sí? Fuera de la cruz, fuera de la obra de la cruz y fuera de la obra del Espíritu Santo. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, una persona que no ha recibido el Espíritu de Dios, no podrá nunca tener dominio propio, nunca podrá someter sus pasiones y sus deseos a la voluntad del Espíritu. Amén. Por eso Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí se declara el apóstol Pablo muy evidentemente, muy claramente. Lo que nos está diciendo es que los que son de Cristo han hecho algo importante. ¿Qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiere decir que ya no viven dominados por las pasiones y los deseos de la carne, de esta carne pecaminosa. Amén. De nosotros surgen las tentaciones, de nuestro interior, de esta carne, las lujurias, las fornicaciones, las envidias, los celos, todas esas son obras de la carne. Pero los que somos de Cristo, los que son de Cristo, han crucificado la carne con todas esas pasiones y deseos. Sin embargo, lamentablemente, cuando no vemos el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria, es porque estamos lejos de la vida del Espíritu que Dios nos manda a vivir. Por eso en el versículo que sigue, en Gálatas 5:25, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Por qué es que nosotros estamos vivos? Antes dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos ha dado vida. Gloria a Dios. ¿Cómo nos ha dado vida? Nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Amén. Él ha vivificado mi espíritu cuando yo me arrepentí de mis pecados sinceramente. Cuando yo abandoné el pecado, cuando tomé la decisión de decirle: Jesús, sálvame.
Libérame de todas mis maldades, de todo lo que a ti te desagrada. Sálvame. El día que yo hice eso y me bauticé en las aguas, Dios me dio el don de los dones, el don del Espíritu Santo. Ese don que Pablo está aconsejando a su discípulo Timoteo, que tiene que avivar el fuego de ese don que ya tiene. ¿Lo entiendes? Gloria a Dios. Entonces, si vivimos por el Espíritu, es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 25. Si tú estás vivo por el Espíritu, si ahora tienes vida porque el Espíritu Santo te ha vivificado a ti, ahora puedes comprender los planes de Dios, ahora puedes ser capaz tú de entender las cosas como Dios las ha concebido, ahora puedes llegar a conocer tu destino, ahora puedes entender de dónde vienes, por qué estás ahora mismo vivo y donde te encuentras viviendo, por qué estás atravesando la situación que estés atravesando hoy. Todas esas cosas las puedes entender porque el Espíritu de Dios está en ti y se las revela a tu espíritu. Por ahora que tu espíritu está vivo, porque la presencia de Dios está contigo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, chicos, andemos también por el Espíritu. O sea, ríndanse al Espíritu de Dios. Rindámonos a la voluntad del Espíritu. Esforcémonos por prestar atención a lo que el Espíritu habla a mi espíritu. Gloria a Dios. Ya no andemos según la carne como antes. Porque si ahora estamos en Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, si hemos sido vivificados por el Espíritu, andemos también por Él. Gloria a Dios. La recompensa de vivir una vida en el Espíritu de Dios, consagrado a Dios, es la vida eterna. Fíjense, en Gálatas capítulo 6, dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Otra vez aquí Pablo, dejando claro, gloria a Dios, que en el momento en que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ha ocurrido algo en mi naturaleza. Ahora tengo una doble naturaleza. En mí sigue habitando la naturaleza pecaminosa. Mientras estemos en este cuerpo físico con el que vinimos a este mundo, amén, hay una naturaleza de pecado que persiste en mí, amén. Pero es esa naturaleza la que yo tengo que tener crucificado, Los que son de Cristo han crucificado a la carne, a ese hombre viejo, a ese hombre que antes era un borracho, a ese hombre que antes se drogaba, a ese hombre que antes era un vicioso de la pornografía, un adúltero, un altivo, un arrogante, un avaro, a ese hombre, a ese viejo hombre, a ese hombre pecador que estaba condenado al infierno, a ese hombre sobre el cual la ira de Dios estaba sobre él. Amén. Y se iba a derramar en cualquier momento sobre su vida. Ese viejo hombre, ahora que tú viniste a Cristo, ese viejo hombre ha quedado crucificado. Gloria a Dios. Dios espera que lo crucifiquemos. Amén. Que nunca más permitamos que Él se levante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su espíritu. Es un espíritu de dominio propio. Es la capacidad que Dios nos ha dado para dominar nuestras pasiones, dominar nuestros deseos, dominar mi alma. Yo creo que sí me estás siguiendo. Por eso dice, si vivimos por ese espíritu, andemos también por el espíritu, porque el que siembra para su carne, el que se sigue ocupando de las cosas de la carne, de la carne lo que va a cegar, a cosechar es corrupción, pero el que se ocupa, el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cegar vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a ver si lo entendemos. Aquí yo quiero hablar de un ejemplo concreto y a partir de ese ejemplo tú puedes aplicarlo a tu vida, a tu condición actual, amén, para que podamos entender lo que estoy tratando de decirles, de impartirles en esta mañana de parte de Dios, amén. Pensemos en un joven creyente, por ejemplo, un muchacho, un jovencito creyente, gloria a Dios, que está perdidamente, está arrebatado, está loco, enamorado de una joven, pero hay un pequeño problema, esa jovencita no es creyente, no conoce a Dios, no tiene temor de Dios,
De hecho, Cristo le parece a ella algo para gente poco inteligente, digámoslo así. Amén. Pero aún así, el joven está enamoradísimo de esa muchacha. Le encanta esa jovencita y a ella le encanta a él. ¿Qué te parece? Pero este joven está engañado totalmente por su hermosura, porque la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Él está enamorado, pero sabe que la palabra de Dios nos advierte, nos dice que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Esa es la razón por la que hay también una advertencia en letras así bien grandes y rojas, bien centellantes, en el Proverbio 6:25, cuando dice, no codicies su hermosura en tu corazón, refiriéndose a una mujer, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. No te unas en yugo desigual con alguien que no cree en Dios, con alguien que rechaza la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Amén. No te unas en yugo desigual. Este jovencito conoce ese versículo, conoce esa declaración, conoce esa verdad que viene de Dios. Amén. Pero también conoce esta advertencia del Proverbio 6 que acabamos de leer. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, para que este joven pueda tomar entonces la decisión correcta en este sentido. ¿Qué voy a hacer con esta muchacha? Me gusta un montón, pero sé que la palabra de Dios me advierte que no debo enrollarme, no debo comenzar una relación con ella, porque no me conviene. La palabra de Dios me está advirtiendo que para que este joven pueda tomar una decisión correcta, debe tener tres cosas. En primer lugar, debe tener temor de Dios y temor a Dios. Amén. Este jovencito debe tener temor de Dios en su corazón. Este jovencito debe tener una buena relación con Dios si quiere tomar la decisión correcta. Y también este muchacho tiene que tener una vida consagrada a Dios, una vida dedicada a Dios. No quiere decir que viva en un monte, ¿sí?, en una ermita o en una cueva aislado del resto de la civilización. Amén. Cuando hablamos de consagración a Dios, estoy queriendo decir un compromiso con Dios. Es un hombre que está apartado. Este jovencito necesita eso. No solamente tener temor de Dios y una relación buena con Dios, sino también tener una vida y vivir una vida consagrada para Dios, dedicada a Dios. En su día a día, en su trabajo, en su familia, donde quiera que va, él debe tener y experimentar y manifestar una vida consagrada a Dios. Amén. ¿Para qué? Para que entonces él sepa y pueda reconocer que corre el riesgo de apartarse de Dios. Si toma la decisión de permanecer o de seguir adelante con esta relación o de comenzar esta relación con esa muchacha que es hermosísima, que le gusta un montón, pero que tiene ese pequeño inconveniente, pequeño gran inconveniente, y es que no tiene a Cristo en su corazón y no quiere saber de Dios. Amén. Entonces, si este muchacho tiene temor de Dios, tiene una buena relación con el Señor y también una vida consagrada para Dios, entonces él reconocerá el riesgo de apartarse. Él reconocerá que violará un principio bíblico. No te unas con yugo desigual. Gloria a Dios. Y él podrá reconocer que esta chica puede echarle a perder también su salvación a la larga o a mediano plazo. Amén. Si este joven tiene estas tres cosas, el temor de Dios, buena relación con Dios y una vida consagrada a Dios, entonces él buscará la forma, mi hermano. Este muchacho buscará la forma de apartarse de ella, sabiendo que de las tentaciones, a las tentaciones no se les resiste, de la tentación hay que huir. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. De las tentaciones de este tipo hay que huir, no hay que resistir. Hay que huir. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero de esta clase de tentaciones, de las pasiones juveniles, de las cuestiones que tienen que ver con estas cosas de amores
y de sexo y de todo esto, la Biblia nos dice, huye de todas esas pasiones. Amén. Entonces, si este muchacho tiene esas tres cosas, él buscará la manera de apartarse de ella, sabiendo que de las tentaciones tiene que huir, no resistirlas. Amén. Él orará fuertemente. Él orará fuertemente para reconocer que es débil. Señor, soy débil. Me encanta esta muchacha. Estoy loco por besar sus labios. Estoy loco por comenzar una relación con ella. Y si ya está en esa relación, no puedo dejarla. Soy débil. Me cuesta un mundo porque me gusta. Me gustan sus besos, me gustan sus caricias, me gusta bla, 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 bla. Pero este muchacho, gracias a que tiene temor de Dios, gracias a que su vida está consagrada a Dios, gracias a que tiene una excelente relación con Dios, amén, este muchacho orará fervientemente, fuertemente al Señor, para confesar, para reconocer que Él es débil, pero al mismo tiempo declarar y confesar con su propia boca que el Señor tiene el poder para arrancar a esa muchacha totalmente de su corazón. Él orará también fuertemente para que sea libre de la mujer impía, llamémosla así. Impía no es una ofensa, Impía es todo aquel que es dado a la impiedad, a la maldad. Amén. Dentro de la iglesia incluso hay muchos impíos. Inconcebible, pero es así. Hay gente, hay hermanos en la fe que todavía son dados a la impiedad, a la maldad. Así que son impíos. Y también tienen que arrepentirse, porque si no se arrepienten, de cierto morirán igualmente. Amén. Morirán separados de Dios. Pero si el chico no tiene ninguna de estas cosas, si el chico no tiene temor de Dios, si el chico no tiene una buena relación con Dios, si el chico no vive, no tiene una vida consagrada a Dios, mi hermano, lamentablemente este muchacho va a caer dominado por sus pasiones, por sus deseos. Amén. Los ojos verdes, el pelo rubio o moreno, no sé cómo es esa muchacha que le gusta a este personaje hipotético que estamos hablando, pero que es muy real. Quizás muchos de los que me están escuchando están en esa situación ahora mismo. Amén. Si tú no tienes temor de Dios, si no tienes una buena relación con Dios y si tu vida no está consagrada a Dios, tú vas a caer, tú vas a ser dominado por tus propias pasiones y por tus deseos. Y vas a caer en esos lazos de destrucción que traerán consecuencias desastrosas para tu vida. Amén. Van a traer la pérdida de tu testimonio como creyente, ¿no? Van a traer la decadencia de tu vida espiritual. Te vas a empezar a enfriar. La pérdida del temor de Dios, del poco temor de Dios que haya en tu corazón, lo vas a perder totalmente. La aparición de nuevos hábitos dañinos, ¿sí? Como la mentira, la rebelión. Van a aparecer nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque ha violado un principio bíblico, un precepto de la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los impíos, con los incrédulos. Amén. Solo si tú eres mi hermano en la fe, solo tienes que mirar a tu alrededor y conocerás miles y miles de historias de hermanos nuestros en la fe, que hoy mismo están quizás casados con cónyuges que conocieron, ya uno de ellos era creyente, el otro no, y aún así hicieron lo que este muchacho espero que no haga. Pretendieron que con el tiempo Dios transformara a ese cónyuge, a esa pareja con la que se unieron en yugo desigual. Pretendieron que con el tiempo Dios transformaría el carácter, Dios abriría los ojos de esa persona incrédula, ¿no? Y han pasado los años y los años y los años, y el hombre o la mujer sigue en su vida de pecado, sigue lejos de Dios. Y tú, que eres mi hermano en la fe, tienes una vida miserable, una vida llena de dolores, de sufrimiento. ¿Por qué? Por haber violado un precepto de la palabra de Dios. Amén.
Qué fuerte, ¿no? El Proverbio 7:21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Te das cuenta? Si vemos cómo empezó todo en esta historia hipotética, ¿sí? Si vemos cómo empezó todo, nos damos cuenta que el pecado de desobediencia entra como una semilla, entra al corazón de este muchacho, este joven de la historia, como una semilla que después después que empieza a dar fruto, se hace muy difícil de poder revertir. Bendito sea el nombre de Jesús. Este mismo ejemplo puedes aplicarlo a cualquier otra situación de tu vida. Amén. Cualquier otra situación de tu vida. Pero recuerda, mi hermano, por favor recuerda, Dios siempre tiene que ser la prioridad que no debemos cambiar. Dios tiene que ser la prioridad que no se cambia. Amén. Cuando se presente una situación, sea esta del noviazgo que estamos hablando, ¿no? De una pareja en yugo desigual, sea una propuesta indecorosa que te hagan en el trabajo, que te hagan en la empresa donde tú laboras, o en cualquier ámbito, en cualquier otro ámbito, alguien que intente sobornarte, alguien que intente corromperte de alguna manera. Cualquier propuesta, uno tiene que pasar por el filtro. Por eso es importante que tengamos temor de Dios en el corazón. Es importante que tu relación con Dios sea fuerte, sea guapa, sea bien firme. Gloria a Dios. Es importante que vivamos una vida consagrada a Dios. Es importante que mantengamos vivo el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Para que cuando surjan todas esas cosas que surgirán, gloria a Dios, nosotros podamos estar firmes para ejercer el dominio propio del que estamos hablando hoy y decir, no, por aquí no camino. Me gusta, porque el pecado gusta, pero gloria a Dios que nos dio su Espíritu, por medio del cual podemos ejercer dominio propio y decir no al pecado, no a la corrupción, no a la tentación, no a violentar los preceptos de la palabra de Dios, porque entiendo que la palabra de Dios es mi manual de instrucciones, el manual que Dios dejó para que yo viva por él. Y entiendo además que los pensamientos que Dios tiene para mí son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Dios me ama, Dios desea lo mejor para mí. Gloria a Dios. Así que cuando me dice que no vaya por un camino, es porque ese camino no es camino de vida para mí. Amén. Entonces, gloria a Dios, es la importancia de que Dios siempre sea la prioridad, que nunca cambiemos. Nunca debemos cambiar a Dios. Entonces vemos aquí que el dominio propio, ¿de dónde nace? Nace del Espíritu Santo, no de nuestro intelecto. El dominio propio es una cuestión del Espíritu Santo. Él nos da ese don. ¿Sí? El dominio propio. Gloria a Dios. Nace del Espíritu Santo. No de mi intelecto, no de mi alma. Por eso una persona que no tiene al Espíritu Santo no puede ejercer dominio sobre sus pasiones y sobre sus deseos. Amén. Esta verdad explica por qué mucha gente con un alto coeficiente intelectual, gente súper inteligente, sin embargo, saben que sus vicios, sea el alcohol, sea la droga, sea la mentira, el adulterio, sea el que sea, saben que todas esas cosas son malas, saben que son dañinas para él, para su familia. Ellos saben las consecuencias horrorosas que trae todo ese pecado, ¿sí? Sin embargo, no pueden escapar por sí mismos, no pueden escapar de todos esos vicios, de todas esas cadenas que los dominan, que los tienen atados. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo de Dios en liberación, no de sus mentes, no de su intelecto. No es que yo me propongo, me voy a proponer. Hay gente que pone esfuerzo, pone ganas
y deja el vicio del tabaco, y otros que ponen ganas y dejan el vicio del alcohol. Pero por más ganas que pongan y por más seminarios a los que acudan y por más, no sé, libros de autoayuda que lean y por más que se esfuercen en sus fuerzas, ¿sí?, por dejar el pecado, no lo podrán conseguir jamás. Amén. No lo podrán conseguir jamás. Porque el dominio propio nace del Espíritu Santo que recibimos por haber creído en Jesucristo, por haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado. No puede pelear contra el pecado. Toda su alma, y cuando hablo del alma, hablo no solo del intelecto, hablo de las emociones, los sentimientos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el carácter, los sentidos. Amén. Toda su alma se encuentra sometida al pecado, se encuentra dominada por el pecado. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Te das cuenta? El que hace pecado es porque está esclavizado por el pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes él había dicho: si mis palabras permanecen en vosotros, ustedes serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Aquellos judíos le dijeron: pero nosotros somos libres. No. El que hace pecado es esclavo del pecado. Ustedes no son libres. No entienden lo que estoy diciendo. No hablo de libre de que sea una nación libre, de dominio extranjero. No. Estoy hablando de una libertad más profunda. Estoy hablando de la libertad del hombre, su esencia. Y el que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a la iglesia en Roma, los Romanos, capítulo 7, gloria a Dios, fíjense el versículo 22 lo que él declara. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué está diciendo? El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano es el único ser vivo, ser creado por Dios, ¿sí?, que tiene, en la tierra que tiene conciencia, tiene conocimiento del bien y del mal. Así que todos los seres humanos conocemos perfectamente, aún sin tener a Cristo en el corazón. Tenemos algo que se llama conciencia, y por medio de esa conciencia, nosotros podemos determinar lo que está bien y lo que está mal. Da igual si eres un esquimal, da igual si vives en el Amazonas, da igual si vives en Europa o en América, o en Asia, o en África, en cualquier parte del mundo. Amén. Da igual la cultura en la que tú te hayas criado, en donde hayas desarrollado o crecido. Amén. Da igual. Todos los seres humanos saben que mentir es malo. Todos los seres humanos sabemos que robar es malo, que matar es malo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una conciencia. Fuimos hechos a su imagen y semejanza y sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice aquí: según el hombre interior, según mi conciencia, yo me deleito en la ley de Dios. Entiendo que el mandamiento de Dios es bueno. Gloria a Dios. Entiendo que es bueno honrar a mi padre y a mi madre. Entiendo que es bueno perdonar. Entiendo que es bueno todo eso. Sin embargo, dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, ¿sí? Y que me lleva como cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley que está en mis miembros y es la ley de pecado. Ese pecado que entró desde Adán y Eva y que forma parte ya del ser humano. ¿Por qué tú crees que Cristo no viene? ¿Por qué tú crees que Dios no ha venido para juzgar el mundo? Hay tantas personas que dicen: si Dios es bueno como ustedes me predican, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Y es que el mal que hay en el mundo no es culpa de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las peleas? No es del mal que está en el hombre, no es de la envidia que está en el hombre, de la ansia de poder que está en el ser humano. Entonces el mal no es de Dios, el mal está en ti, está en mí, está en el hombre que cayó allá desde Adán y Eva en el pecado, que decidió hacer oídos sordos a lo que Dios le había dicho: no coman de ese árbol, pero abrieron su oído
a la serpiente antigua, a Satanás. Amén. Desde ese momento el mundo cayó en maldición. Desde ese momento entró la muerte en el hombre y en el mundo entero. Toda la creación está maldita. Gloria al nombre de Jesús, porque un día eso terminará. Cristo volverá para restaurar todas las cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Por qué no viene ya para terminar con la maldad? Porque si Dios viene hoy, tiene que terminar con la maldad. Sí, viene a terminar con la maldad, pero tendría que consumirte a ti. Y tú hoy no tienes a Cristo en tu corazón. Y si no tienes a Cristo, Él te tiene que consumir. Porque escrito está, la paga del pecado es la muerte. Dios es un Dios justo y tendrá que condenar a todo aquel que hace el mal. Amén. Y no hay justificación, porque la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Por eso digo, un esquimal sabe que matar es malo, que robar es malo. Como mismo lo sabe un europeo, un asiático, un americano. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no viene? Porque si Dios viene para consumir el mal, tiene que consumirte a ti. Y Dios, la palabra de Dios dice que es paciente porque no quiere que ninguno se pierda. Por eso tiene a la iglesia desplegada en el mundo entero. Gloria a Dios, hombres y mujeres sencillos, humildes de corazón, pero llenos del Espíritu Santo, que proclaman este evangelio del que estamos hablando hoy. Amén. Que si no se arrepienten de sus pecados, en esos pecados van a morir. Dios juzgará, está establecido en su ley, que todo hombre muera una vez, y después de la muerte, el juicio. Dios juzgará al hombre por su ley, los 10 mandamientos. Y todo el que haya roto, aunque sea una sola vez en su vida, uno solo de esos mandamientos, la paga del pecado es muerte. Dios tendrá que hacer justicia. Por eso es que envió a Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cristo vino para morir. Él no pecó y murió en esa cruz para que todos los pecadores, como lo fui yo, y ojo que digo que lo fui, y ahora dentro de un momentico aclararé también ese punto, porque ya no soy un pecador, ahora soy un santo. Él me ha santificado, su gracia está conmigo y está sobre mí. ¿Por qué? Porque un día reconocí mi maldad, reconocí mi pecado, reconocí que estaba perdido, porque el juicio de Dios caería sobre mí. Amén. Y no hay forma de escaparme de ese juicio. De la misma manera que aquí en la tierra, el que infringe la ley tiene que pagar, y no hay manera que se escape de ella, a menos que alguien pague una multa en su lugar. Así yo entendí que no había nada que podría hacer yo para salvarme del juicio de Dios. Solamente entendí que Dios me ama tanto que envió a su Hijo Jesús. Y Jesús, sin pecar, murió en la cruz para que el castigo que Dios tendría que desatar sobre mi vida cayera sobre Él. Y porque he puesto mi fe y mi confianza en Jesucristo y me he arrepentido de mis pecados y los he dejado atrás, y ahora confío en Jesús, confío en su gracia, en su amor, y me bauticé en las aguas para perdón de pecados, y Él me dio el don del que estamos hablando, el don del Espíritu Santo. Ahora sé que con el Espíritu Santo yo he sido sellado, gloria a Dios, para vida eterna. Soy su hijo, no hay condenación para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice aquí, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, reconozco que honrar a mis papás es bueno, pero no hay manera que pueda cumplirlo, porque hay una ley de pecado que me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Lo estás leyendo? Y desesperado clama Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora bien, esta declaración de Pablo, si lees el contexto, Pablo se está refiriendo a su condición antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo somos pecadores. Antes de conocer a Cristo estamos perdidos. Por eso queríamos hacer el bien, pero no podíamos. Es lo que estamos hablando. No tenemos dominio propio, no podemos ejercer dominio, control sobre mis pasiones y mis deseos, que son pecaminosas, son de lujuria, son de egoísmo, son de altivez. Amén. Porque el pecado forma parte de mí. Amén. Gloria a Dios. Por eso Pablo declama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora
pronuncia una declaración impresionante. Una declaración que puede sentir la liberación del apóstol Pablo cuando dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué Pablo da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro? Porque por Cristo Jesús ahora hemos sido liberados de esa ley del pecado que antes nos dominaba. ¿Por qué hemos sido liberados de esa ley del pecado? Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y con su Espíritu Santo tenemos ese don, esa virtud, ese fruto que nace de su Espíritu, que es el dominio propio. Ahora puedo ejercer dominio sobre esa naturaleza caída. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Ya la ley del pecado no me domina. Ya la ley del pecado no me pisotea. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva ley que opera en mi ser. ¿Cómo? ¿Una nueva ley? Sí. ¿Qué ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Fíjense ustedes, termina el capítulo 7 con ese versículo 25 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice: pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y comienza el capítulo 8 diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Los que estamos en Cristo Jesús hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha vivificado mi espíritu. Ahora hay comunión. Ahora yo percibo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero los que estamos en Cristo Jesús estamos llamados ¿a qué? A andar según el Espíritu y no según la carne. Gloria al nombre de Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que decía hace un momento que antes de conocer a Cristo, nosotros, está bien que nos llamemos pecadores, pero ahora que estamos en Cristo, si estamos andando en el Espíritu de Dios, gloria a Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa ley que ahora opera en mi ser, me ha librado para siempre de la ley del pecado y de la muerte. Así que ahora yo no soy un pecador, ni siquiera soy un pecador arrepentido, soy un santo. Por eso todas las cartas de Pablo, todas las cartas de Pedro, y todas las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, a partir del libro de los Hechos, están dedicadas ¿a quiénes? A los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están por todo el mundo. Amén. Se habla de los santos porque hemos sido santificados por Dios, apartados para Dios. Acuérdate, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así que necesitamos reconocer que solo Jesús puede librarnos de nuestra vida de pecado. Te pregunto a ti, amigo mío, que todavía no has recibido a Cristo en tu corazón. ¿Quisieras tú ser libre de todos tus vicios? ¿Quisieras ser libre de tus temores, de tus aflicciones, de tu ansiedad, de tus miedos? ¿Quieres ser libre de todas esas cosas que hoy te dominan, que hoy te aplastan? Que puede que haya un día en que te sientes arriba, pero la mayoría de las veces estás aplastado, estás preocupado, sufres de insomnio, te has enfermado hasta de úlcera, de tanto estrés. ¿Quieres ser libre de todas estas cosas? Te digo una cosa, necesitas al único que te puede liberar de eso. Necesitas al Salvador, Jesucristo. Gloria a Dios. Lo necesitas en tu vida. Pero incluso todo creyente debe empezar a sembrar en el Espíritu para poder cosechar el dominio propio. Amén. Sí, todos los que hemos nacido de nuevo, que ahora recibimos el Espíritu Santo, recibimos el don del Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa? Ahora yo tengo que sembrar en el Espíritu,
Por eso dice, no andemos ya en la carne, andemos en el Espíritu. Tengo que empezar a sembrar en el Espíritu para poder cosechar, para poder manifestar ese dominio propio, ese dominio sobre mis pasiones y mis deseos pecaminosos. Amén. De la misma manera, tengo que sembrar en el Espíritu para poder cosechar, ¿qué? El Espíritu de poder, para que se manifieste en mí el poder de Dios, que ya está en mí, pero que se manifiesta a través de los dones espirituales de los que hablamos hace un par de semanas. El don de servicio, pero también dones de sanidad y de milagro, ¿sí? Y de interpretar lenguas y de profecía y de la enseñanza. ¿O acaso hay algún maestro, algún pastor, algún evangelista, alguien que esté ejerciendo el ministerio y que haya empezado a ejercer el ministerio solamente porque recibió el Espíritu Santo? No. Todos ellos han tenido, nosotros hemos tenido que sembrar en el Espíritu. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder cosechar el fruto del Espíritu que nos permite desenvolvernos o servir al Señor en los ministerios en los que Él nos ha asignado. Gloria a Dios. Cuando sembramos en el Espíritu es que los dones espirituales fluyen a través de nosotros, por su gracia. Necesitamos sembrar en el Espíritu también. ¿Para qué? Para ser conscientes del amor de Dios por nosotros. Ese espíritu de amor que hemos recibido, no es un espíritu de cobardía, espíritu de amor. Amén. Si yo no siembro en mi espíritu, nunca podré desarrollar, nunca podré ser consciente del amor que Dios me tiene. Y si no soy consciente del amor que Dios me tiene, no puedo tener seguridad de salvación. Amén. No puedo vivir la vida plena de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy atemorizado. No conozco que aún en medio de la tribulación Dios me ama. Eso me infunde aliento, pero no solamente eso, sino que si no siembro en mi espíritu, tampoco podré tener la capacidad de amar a otros. No puedo amar a los musulmanes que cortan cabezas, algunos de ellos. No puedo amar al homosexual. No puedo amar al brujo. No puedo amar al pecador si no siembro en el Espíritu Santo que he recibido. Alabado sea el nombre de Jesús. Si no siembro en Él, no puedo cosechar lo que Él es. De la misma manera con el dominio propio. Debemos sembrar en el Espíritu para poder cosechar este dominio propio, esta capacidad, este poder para dominar mis pasiones, mis deseos. Debemos tener dominio propio cuando hablamos, debemos tener dominio propio cuando actuamos, debemos tener dominio propio hasta cuando pensamos o tomamos una decisión. Amén. Pero para eso tengo que sembrar en el Espíritu. Tenemos que aprender a decir que no cuando nuestras decisiones, ¿sí?, violen o vayan, nos lleven a violar la palabra de Dios. Amén. Como aquel ejemplo del yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Tenemos que aprender a decir no cuando la decisión que yo voy a tomar va a violar, va a enfrentarse a un mandamiento de Dios, a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios me está enseñando y me está advirtiendo. El pecado, mi hermano, no puede ser nunca, jamás, una opción para que nosotros consideremos en el momento de tomar decisión. Amén. Nunca puede ser una opción. Recuerdo cuando estábamos separados, mi esposa y yo, ella en Cuba y yo acá. 4 años tuvimos que vivir así separados. Ella con los niños en Cuba y yo por acá, por España. Fue horrible esa época, esa experiencia fue horrible. Y solamente por la gracia de Dios, por su amor, por su poder en nosotros, solamente por su misericordia, amén, que nos dio la fuerza, que nos ayudó y produjo en nosotros el querer sembrar en el Espíritu. Solamente por su gracia nosotros pudimos soportar y salir victoriosos de ese tremendo calvario que nos tocó vivir. Amén. Pero yo me acuerdo que en esos 4 años algunas veces me llegaron a hacer propuestas ilegales para traer a mi familia. Me hablaron de muchas cosas. Yo conozco a uno que hace esto y que hace lo otro. Sí,
y por un momento yo consideraba esa opción, porque decía, wow, es que ya llevamos 2 años, ya llevamos 3 años. Y por un momento pasaba por mi cabeza la tentación, ¿sí? El pensamiento, caray, pues me arriesgo. Pero inmediatamente, doy gloria a Dios porque inmediatamente, gracias a Dios por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Y yo podía entender esto. Gloria a Dios, por eso se lo puedo predicar hoy. Amén. Tenemos que aprender a decir no a toda decisión que va a violar la palabra de Dios. No puedo hacer una ilegalidad, no puedo hacer algo que vaya en contra de lo que Dios ha dicho. Amén. El pecado no puedo, yo no lo voy a considerar como una opción. Ante la situación que yo esté enfrentando, ¿cuántas opciones tengo? Pues la que implique un pecado o pecar de alguna manera, esa la desecharé inmediatamente. Y ese es el consejo que te doy también esta mañana, mi hermano y mi amigo. Nunca consideres el pecado como una opción para tomar decisiones. Amén. El viejo hombre no puede dominarnos. El viejo hombre no puede dominarnos. No podemos dar lugar a que la carne se levante. Estoy hablando a los que ya tienen al Espíritu Santo, a los que son hijos de Dios. No podemos permitir que el viejo hombre se levante cuando sabemos que Jesús nos ha dado una cruz para crucificarlo. ¿Sí? ¿Sabes que Jesús te dio una cruz para crucificar a ese viejo hombre? Mira, Mateo 16:24, dice el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa cruz no es un crucifijo. Esa cruz no es una cruz de madera. Es una cruz espiritual y representa la negación continua a nuestros deseos, a nuestras propias pasiones desordenadas, que se levantan contra todo lo que es Dios. Esa cruz yo la veo ahora como una cruz espiritual que lo que está representando es esa, es mi negación continua, constante a todo lo que se levante, a todo lo que no quiera servir ni agradar a Dios en mi vida. Amén. Esa cruz me va a llevar ¿a qué? A odiar cada día más el pecado. Y por ende me va a llevar a amar cada vez más a Cristo Jesús. Amén. Así que no permitamos que el viejo hombre se levante. Recuerda que Cristo te ha dado una cruz para que lo crucifiques. Gloria a Dios. ¿Me permites decirlo de esa manera? Por eso, la falta de dominio propio en nuestras vidas, lo que evidencia es que nos falta temor de Dios, que tenemos problemas con nuestra relación con Dios, que no estamos consagrados a Dios como deberíamos, que nos falta carácter, el carácter de Cristo no se ha desarrollado en nuestras vidas y que somos inmaduros espiritualmente. Así que evalúate a ti mismo. Gloria a Dios, como yo me evalúo a mí mismo. Como lo aconseja la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Te das cuenta que el dominio propio es el poder que Dios te ha dado para ejercer control sobre tus pasiones? Que tu espíritu someta a la voluntad de la carne, a tu voluntad, la voluntad del ser humano sea sometida por el espíritu del hombre. ¿Para qué? Para que obedezca a todo lo que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo no estoy viviendo, si tú no estás experimentando, si te das cuenta hoy que, caray, que te falta dominio propio, que cuando hay situaciones, ahí sale la ira, ¡wow! Las palabrotas. No estoy hablando de que no cometemos errores, mi hermano. No estoy hablando de eso. Pero cuando una persona hiere constantemente a otras, cuando una persona hiere a otros con palabras, pero también con acciones, y eso lo repite una y otra y otra y otra vez, sin pedir perdón, ni perdonar. Cuando eso está ocurriendo, cuando siempre esa persona comete los mismos errores, cuando se deja dominar fácilmente por las personas del sexo opuesto,
Cuando acepta todas las ofertas que le hacen sus amistades incrédulas, sus amistades que no son creyentes, amistades del mundo, pues entonces evidentemente hay un problema en su dominio, con su dominio propio, hay un problema con la condición de su corazón. ¿Me explico? Por eso, si ese es tu caso, esas son evidencias de que el dominio propio, si el dominio propio escasea en mi vida, si no se está manifestando, si me doy cuenta que no tengo control sobre mis pasiones desordenadas, los deseos de la carne, es porque estoy perdiendo el temor de Dios. Mi vida de consagración a Dios no está siendo como debería ser. Gloria a Dios, me falta el carácter de Cristo. Soy inmaduro espiritualmente. Así que con todo esto espero que te des cuenta de lo importante que es el dominio propio en nuestras vidas. Amén. Entendemos, espero que lo hayas entendido, que cuán ligado está el dominio propio a la santidad de Dios, al temor a Dios, a nuestra relación con Él. Eso está íntimamente relacionado. Gloria a Dios, el dominio propio con todas esas cosas. Piensa que si Dios nos manda a dar fruto, porque Dios quiere que llevemos muchos frutos que glorifiquen su nombre. Si Dios nos manda a dar fruto es porque Él nos dio una semilla, Él nos dio la semilla, esa semilla es el Espíritu Santo. Y yo tengo que sembrar, que ocuparme en sembrar, sembrar en Él. Gloria a Dios. Él es la semilla, yo tengo que sembrarla. Bendito sea el nombre de Jesús. La pregunta es, pero ¿cómo se siembra en el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos sembrar en el Espíritu Santo? Antes dijimos que necesitamos sembrar para poder cosechar el dominio propio, ¿sí? ¿Cómo se siembra entonces en el Espíritu Santo? Pues se siembra cuando yo oro continuamente. Cuando tú oras, cuando tú practicas, cuando tú desarrollas una vida de oración, que a toda hora del día, en cualquier lugar, tú estás en comunión con Dios, estás orando a Dios, estás hablando, te estás comunicando con Él. No solamente orando y hablando, sino escuchando la voz del Espíritu Santo. Cuando tú estás orando continuamente a Dios, ahí estás sembrando en el Espíritu. Cuando lees su palabra continuamente, cuando reflexionas en ella, cuando meditas en su palabra, ahí estás sembrando en el Espíritu. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, amén, ahí Dios te va a hablar a través de su palabra. Lo sabes, Dios nos habla a través de su palabra. Su palabra es viva y eficaz, más cortante. Hace poco predicábamos de eso. Amén. Es un espejo donde nosotros nos podemos ver. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, que meditemos en ella, que reflexionemos en lo que ella nos habla, nos dice, nos ministra. Ahí estamos sembrando en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando ayuno, cuando vigilo, ¿para estudiar qué? Para estudiar la vida de Jesús. Para estudiar, analizar cómo Jesús actuó en determinadas circunstancias, cómo hablaba, cómo oraba por los otros, cómo era su relación con el Padre. Cuando yo vigilo, cuando yo ayuno para estudiar la vida de Jesús, ahí estoy sembrando en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta cuántos van a sembrar en el Espíritu Santo a partir de esta mañana? Hay que sembrar en el Espíritu para poder cosechar de Él. El que siembra en la carne, dice, ahorita lo leíamos, segará corrupción, pero el que siembra en el Espíritu sembrará vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. ¿Para qué debo sembrar en el Espíritu entonces, mi hermano? Hombre, para negarme a mí mismo. Siembro en el Espíritu por medio de la oración, la lectura, todas esas cosas. Siembro en el Espíritu para obedecer a Dios. Siembro en el Espíritu para ser transformado y así producir frutos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que el dominio propio surge de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Es un fruto, es fruto de la vida de Cristo en nosotros. Nace del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo
Otra vez lo leemos, 2 Timoteo 1, versículos 6 y 7, y le da esta tremenda palabra. Le dice: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que mi hermano, ocúpate y preocúpate por sembrar en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu es avivar el fuego del don de Dios que Pablo le está aconsejando aquí al discípulo Timoteo. Amén. Sembrar en el Espíritu es avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que ya está en ti se desborde, para que tú puedas cosechar, para que se pueda manifestar ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio. Gloria a Dios. Siembra en el espíritu, mi hermano. ¿Para qué? Para que los dones espirituales que ya tienes, porque el Espíritu Santo está en ti, así que sus dones, todos sus dones que vimos hace un par de semanas, gloria a Dios, siembra en el Espíritu para que esos dones espirituales con que ya has sido equipado empiecen a manifestarse en tu vida y glorifiquen su nombre. Ese fruto glorifique el nombre de Jesucristo. Amén. Siembra en el Espíritu para que, siendo consciente del amor que Dios ha derramado sobre tu vida, tú te mantengas seguro de tu salvación en Cristo Jesús, pero que también, gloria a Dios, puedas, el amor que Dios ha derramado en ti pueda ser visto y tú mismo puedas impartirlo a toda la gente que te rodea. Y cuando la gente recibe de ti el amor, ellos sabrán que es el amor de Dios, y por el amor de Dios, por el amor de Cristo que ha sido derramado en tu vida, el mundo conocerá que tú eres discípulo suyo. Amén. Siembra en el Espíritu o aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se desborde, dándote la capacidad de ejercer dominio propio sobre tus pasiones, sobre tus deseos, conforme a la santidad, a la sabiduría y al carácter de Dios en ti. Amén. Gloria a Dios. Si eres alguien que está viendo este vídeo y todavía no has rendido tu vida a Cristo, mi hermano, yo te ruego en el nombre de Jesús que lo hagas hoy mismo, que no esperes ni un minuto más. En Cristo hay libertad, en Cristo hay gozo, en Cristo hay paz, en Cristo hay verdadera vida, mi hermano. Hay vida. En Cristo puedes vivir en la escasez y ser feliz y victorioso y exitoso. Con Cristo puedes vivir en la abundancia e igualmente ser feliz, humilde, exitoso, dadivoso. Gloria a Dios. Todo eso, ¿por qué? Porque si Cristo vive en ti, amén, Él se va a manifestar. Lo que Él es, quien Él es, se va a manifestar a través de ti. Él te da identidad. Con Cristo tú sabes cuál es tu destino y tu propósito. Tu vida tiene sentido. Por eso yo te ruego, te suplico, como dice el apóstol Pablo, les rogamos en el nombre de Jesús, como si Cristo mismo estuviera rogándole a usted. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Cristo no es religión, Cristo es real, es el Dios creador del cielo y de la tierra. Considéralo, por favor, considéralo. Amén. ¿Cómo sabes que es el Dios de los cielos, de la tierra y del universo entero? ¿Cómo sabes que existe Dios? De la misma manera que viendo, no sé, un móvil. Si yo te digo este móvil, ¿de dónde salió? Si yo te digo que este móvil salió de la nada, ¿qué tú dirías? ¿Qué pensarías de mí? Que estoy loco. Claro. ¿Por qué? Porque tuvo que hacerlo alguien inteligente, un diseñador inteligente tuvo que hacer cada componente y ensamblarlo y para que funcione como funciona. Pues de la misma manera, contempla el mundo que te rodea, contempla las leyes de la naturaleza y entiende que existe un creador inteligente, que es Dios, el único Dios verdadero,
Y Jesucristo, a quien Él envió para salvar a todos los pecadores que se arrepientan de sus pecados y que pongan su confianza en Él, porque anhelen hacer su voluntad, porque reconocen que de Él venimos. Y si yo vengo de Dios, ¿por qué voy a seguir viviendo de espaldas a Dios? Si entiendo que Él me ama con amor eterno, incondicional, ¿por qué voy a seguir huyendo de su amor? Antes bien, renuncio a toda mi inmoralidad, renuncio a todos mis pecados y le digo: Señor Jesús, ayúdame, sálvame de mis pecados, sálvame de esta condición en la que me encuentro. Quiero vivir para ti. Si tú haces una oración sincera así, de arrepentimiento, si confiesas tu pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para oír esa oración, perdonar tus pecados. Gloria a Dios. Hoy mismo haz esa oración, abre tu corazón a Cristo y recíbelo como tu Señor, como tu Salvador. Dile que te salve: Señor, sálvame de mis pecados, dame la vida eterna. Yo te garantizo que Jesús escuchará tu oración, donde quiera que te encuentres. Dios escuchará tu oración y perdonará tus pecados. Amén. Y a partir de ese momento tú bautízate, busca un grupo de verdaderos creyentes que amen a Cristo, que demuestren a Cristo con sus vidas diarias. Busca un grupo de creyentes que te bauticen en las aguas para el perdón de pecados, y Dios te dará su promesa, su Espíritu Santo, que te guiará a toda verdad. Gloria a Dios. Dios no te dará un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy las gracias. Te doy las gracias por tu palabra. Te doy las gracias porque es tu palabra la que abre nuestros ojos, que alumbra nuestro camino. Ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro caminar. Es tu palabra la que nos muestra la inmensidad de tu amor para cada uno de nosotros. Por eso esta mañana te decimos: perdónanos, perdónanos, porque muchas veces nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones, por nuestros impulsos, y hemos hecho daño de palabra y daño también de acciones a mucha gente a nuestro alrededor. Pero Señor, esta mañana, yo no sé si tú quieres decirle esto al Señor conmigo, esta mañana hago un compromiso, quiero comprometerme delante de ti, Señor, para empezar a sembrar en el Espíritu, para empezar a avivar el fuego del don de Dios que está en mí, porque quiero ver y quiero manifestar tu fruto en mi vida diaria. Quiero manifestar todo lo que tú eres para así poder bendecir a los que me rodean. Gloria a Dios, y que ellos entiendan que tú eres real. Señor, ayúdanos a cumplir con este compromiso que estamos haciendo ahora, en este minuto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, recuerda una vez más que Dios no te dio un espíritu de temor, así que no tengas miedo de nada que te toque vivir hoy, ni mañana, ni pasado, ni en los años que vengan. No tengas temor de nada, porque Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espero que reflexiones en todo lo que Dios nos ha estado hablando en estas últimas semanas y que lo empieces a practicar, a vivir, a experimentar por ti mismo. Que nada ni nadie te tenga que estar diciendo cómo es Dios y cómo funciona esto. No, que tú mismo lo experimentes. Gloria a Dios. Amén. Confía en Jesús. Confía en Jesús. Ámalo con toda tu fuerza, con toda tu mente y corazón. Él te ama y viene pronto. Amén. Así que ánimo, esta semana vamos a comernos al mundo. Vamos a ganar un alma más para Cristo. Uno más para el Señor. Amén. Este mundo de tinieblas necesita conocer urgentemente a Jesús, al dador de la vida, aquel que los librará de todos sus temores y les dará su amor, su poder y su dominio propio. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.